aquí es C3 y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre una cosa que recientemente ha estado pasando en... Creo que todas las redes sociales, la verdad, no hay alguna en específico, sale en donde sea, y es que son los Terians. Pero primero, para poder hablar correctamente de ellos, vamos a tener que retroceder unos cuantos pasos hacia los furros. Que por si no has estado viendo debajo de una roca desde como el 2010, existen, o sea, existen los furros. O sea, y que básicamente son estas personas que se ponen el traje este de animal. O sea, un traje así que parece como un animal, pero humanoide. O sea, y caminan en dos patas. O sea, como en lo general se comportan como humanos. O sea, hasta ahí todo normal, todo bien. Que bueno, no, nada normal, nada bien. Son unos raros y se merecen todo el hate que se llevan. O sea, si no, puedes buscar sobre algunos casos, tales como el youtuber Cairo the Wolf, el podcast Sawyer Than You, y sobre la fiesta de Rainfurres 2015, por mencionar algunos de los casos más así como notorios de todo lo que han estado haciendo los furros y por qué se llevan todo el hate que se llevan y se merecen. Porque ya de por sí son malos para el internet, malos para creo que toda la humanidad actual. A menos de que no tengas acceso al internet, porque en ese caso no tiene ningún sentido. Pero es que surgió algo mucho peor. Mucho, pero mucho peor. Los Terians. Y es que para poder hablar bien de todo lo que está pasando con lo de los Terians, o sea, primero tenemos que especificar qué es un Terian. Acá está muy resumido, toda la información entera está en la descripción del video. Y es que básicamente un Terian es una persona, así que tranquilamente cree que es un animal, pero al mismo tiempo acepta que es humano. O sea, lo consideran como de una manera espiritual, física o mental, el cual además descubren por medio de experiencias como sus comportamientos, gustos o por sus según cambios durante sueños o incluso en la realidad, en las que se sienten como si fueran ese animal. Incluso venden la idea de que esos cambios los pueden provocar a voluntad con la fuente necesaria. O sea, y es que pues bueno, muy mal todo ahí ya, o sea, apenas estamos iniciando, o sea, básicamente son furros sin libertad, que no eligen ni siquiera qué van a hacer. Y es que estos están muy mal, o sea, pero muy mal. Y es que, o sea, te hablan de distintos tipos de Terians, de vidas pasadas, de algunos que ya ni siquiera son animales reales, o sea, que ya son animales de fantasía. Y eso, pues bueno, o sea, quieren que los acepten, pero son unos raritos, se merecen que no los acepten. Y se merecen también todo el hate que se llevan. Pero sí, como ya dije, está en la descripción toda la información así entera de qué son los Terians. Porque aquí, pues bueno, es demasiado, o sea. ¿Y qué pasó aquí? O sea, los furros ya de por sí son de lo peor. De lo peor de todo el internet. O sea, pero solo llevan las botargas porque no se sienten como un animal. De hecho, como dije, se comportan como humanos. Pero es que estos Terians, o sea, están muy... O sea, como que tomaron eso y se fueron muchos pasos hacia adelante. Básicamente como estar hasta abajo de una escalera eléctrica que va para abajo e intentar subir para arriba, dijo un sabio. O sea, y es que estos ya ni siquiera están normales, por lo menos los furros están disfrutando de sus cosas raras, ¿no? Estos les da depresión por ser humanos. Y es que creo que esto ha sido lo peor que he oído, o sea, en un tiempo, o sea, que les dé depresión por ser humanos. Y es que, o sea, ¿te crees más? O sea, que los aliens coexisten con los dinosaurios en el centro de la Tierra. A que todas las cosas estas raras que están vendiendo los furros recientemente. Y es que, o sea, siempre afirman que no es una enfermedad mental. Y es que muchos los llaman autistas. Pero es que eso es un insulto para los autistas. Por favor, respeten un instante. O sea, ya no, o sea, estos están a un nuevo punto que ya ni siquiera me pregunto cómo se les puede llamar personas. Y es que, o sea, todo esto está muy sin sentido. O sea, son prácticamente una versión peor de los furros. En donde estos ya ni siquiera intentan actuar como humanos. O sea, puedes verlos ahí caminando en cuatro patas. O sea, básicamente su evolución fue hacia atrás. Entonces sí evolucionaron para atrás, o sea. En vez de ir para un progreso de la humanidad, simplemente se fueron para atrás. O sea, con su propio, según tipo, se podría llamar deporte.
que prácticamente consiste en hacer cosas a cuatro patas, así como trotar, correr, saltar. Y lo peor es que ni siquiera es que sea una cosa que los ayude, o sea, muchos Terians mencionan que se lastiman haciendo esto, o sea, os quedan lastimados al punto de romperse huesos como los de los dedos de las manos. O incluso hay un caso por ahí de alguien que se rompió la pierna. O sea, ni siquiera es que sea algo que los ayude ni nada, o sea, simplemente es malo y ya, o sea, se le va a romper algo más, no sé, o sea, no es bueno estar ahí corriendo en cuatro patas, sino, o sea, porque se lastiman muy fácil. Y es que, o sea, como ya dije, dicen que no es una enfermedad mental, pero es que además se ponen las máscaras que los hacen ver todos raros, y más si se ponen cosas como la cola y las cosas para las manos, que prácticamente lo agarran como si tuvieran patas así de la nada. Y es que, o sea, si luego piden que no les hagan bullying, pero es que ellos mismos se los buscan, o sea, también de igual manera, esto ya no es tan conocido, pero existen también los antifurries o antifurros en español, que básicamente o sea, están en contra de toda la causa de los furros y todo eso. De hecho, se le llama algo así como el movimiento antifurro. Con principales sitios en donde es muy apoyado todo esto sería el 4chan, el Seguidores de la Grasa, también conocido como SLDG, en Vivisector, la Enciclopedia Dramática y Legión Hulk. Como pueden ver, son varios sitios de memes. Y es que en general también ya hay usuarios como tal que se oponen a esa causa. Pero es que aquí van desde así personas normales, comunes y corrientes, que solo reportan en todas las redes sociales posibles cualquier cosa que sea de furros y les echan hate, hasta personas que ya se encargan de hackear así directamente, o sea, doxear a los furros y todo, que se lo merecen. Pero, o sea, también luego están los que incluso dicen que si no fuera ilegal irían de cacería de furros. Especialmente esta facción de los antifurros se visten por lo general identificándose con personajes así como con armadura, todos tácticos tipo, creo que era Warhammer, Halo, Doom, o sea, todos esos personajes que son por lo general como personajes fuertes con armaduras que radican al mal, porque sí, como ya mencioné, los furros son malvados. Otra vez las mismas fuentes de hace rato en donde lo puedes comprobar. Y es que, pues bueno, también tienen su problema contra los Terians, aunque no había como tal una facción que sea anti-Terian. Pero es que ahora ya los propios Terians y sus propias wikis de fandom se inventaron la antiteratropía o haters de Terians o anti-Terians, que básicamente son gente que tienen lo mismo que hacen los antifurries, pero para los Terians. Que la verdad no es del todo cierto, porque hasta ahora no he visto nada que sea así como que los resalte. Ni siquiera he visto en un lugar en donde realmente se les hable como el mismo movimiento que es de los antifurries. Pero es que, o sea, ahí sí ya es cuando se ve el sinsentido que va todo esto. Y es que además no les gusta que los llamen furros, pero es que a nadie le importa, o sea, es de esas opiniones que nadie te preguntó, o sea, ¿para qué siquiera aburrirnos con que si son furros por esto o si no lo son por lo otro? Al menos para mí son furros y ya, o sea, da igual. Y es que ni siquiera se están en lo correcto, o sea, no van a aceptar que no están en lo correcto. O sea, ellos mismos se han buscado el propio hate, o sea, porque ni siquiera es que lo hagan así en convenciones o en lo normal, no, ¿sabes? Si meten a la escuela con todo su equipo, con comillas demasiado grandes, o sea, porque nada más es una máscara mal hecha, una cola comprada en Temu y unos guantes con garritas. Bueno, no con garritas, pero así como con la forma de una patita de animal. Y es que, o sea, hay un video en donde una persona misma dice que tuvo que bloquear a todos sus compañeros de TikTok para que no le hicieran bullying, porque ya de por sí le hacen bullying, pero es que, o sea, se lo merece, ya aceptó llevarse ese camino, pues ahora que se aguante. O sea, muchos dicen que son animales y que les gustaría estar en el campo y todo. Y pues que vayan al campo, que con sus propias manos y bocas se vayan ahí a cazar, no sé, que se vayan por un conejo o algo. O sea, porque la mayoría según se identifica con gatos y lobos, ¿no? Qué coincidencia. Justo de los animales más amados y queridos son de la manera más coincidente la mayoría. O sea, así animales tipo lobos, gatos,
perros, zorros. Y es que, o sea, algunos incluso dicen que como no pueden hacer las máscaras de sus animales, prefieren hacer la máscara de otro animal. Pero pues que se aguanten, ¿no? Ya empezaron con eso, así que ahora... Y es que, o sea, no tiene ningún sentido ya, como pueden haber notado de todo esto. Y es que están en todo lo incorrecto, se merecen todo el hate y todo lo que les pase. O sea, si les cae un trueno, les explota una bomba al lado y además pisan un yunque, pues se lo merecen porque ellos mismos se lo están trayendo con todas sus acciones. Y es que espero que te haya gustado este video y que te haya ayudado a entender que es un Therian y por qué se merecen todo el hate.